Sí, estoy contento. Estoy tranqui, mañana dijo. Bueno, yo primero la primera pregunta es obvia, ¿no? Usted, yo me acuerdo de sus anticipaciones, llamémoslo así. Hacia noviembre, por ahí del año pasado, dijo, en marzo se arma. Se armó. Después dijo, junio va a ser un mes horrible. Fue. Y en junio amanece un país diferente. También. ¿Me puede decir cómo hace para anticipar así? No todo. Seguramente todavía no es el momento, pero lo que sí puedo decir es que si tuve que poner esas fechas y decir, es porque había que sostener la fe de un pueblo. Y sostener la fe no se podía pasar junio sin que yo les dijera lo que iba a pasar en julio. Porque el gran actor de todo esto es el pueblo. Respecto de cómo uno sabe, solo puedo decir lo siguiente, que a esta altura es obvio para muchos, aunque me descalifiquen. Hay cosas que la fe ve que con la razón no alcanza. Y un día, que todavía no es el tiempo, el pueblo sabrá todo el secreto, ¿no? Pero lo importante acá no es eso. Yo pido disculpas, lo único que digo a muchos que me han descalificado casi durante 10 años por esta condición espiritual especial, es que ya no me descalifiquen más. ¿Ah? No soy una divina, la verdad que he pasado muchos años de dolor y descalificación por tener que decir algunas cosas. A veces me parecía que era Jeremías, ¿no? Ese profeta que lloraba y decía, ¿por qué me obligás a decir algunas cosas? Y espero que por lo menos haya silencio. Me estaba acordando de una frase de Pascal, porque se acuerda que Pascal por ahí dice, el corazón tiene razones que la cabeza no conoce. Sí, en realidad esto es más que eso. La fe permite escuchar cosas que la sola razón no siente ni ve, ni escucha. Bueno, yo lo único que pido es que de la próxima me la diga también, ¿eh? Bueno. Ahora no es necesario porque era el pueblo. Cuando sea necesario, yo lo que sí quiero hacer una refutación a toda la lectura política y a toda la lectura periodística. ¿Puedo antes de eso preguntarte, Julio fue, ya está o hay todavía... No está? No, ya fue, digo, la victoria fue, es una parte, pero por eso ahora se va a entender. Yo lo que quiero hacer es la gran refutación a la lectura, ¿no? Me parece que en la historia, la lectura histórica va a ser tan distinta a la que uno lee en los diarios hoy. Acá la excusa fue un conflicto. Es decir, la excusa fue más del 35% de retenciones. Pero la verdadera historia es la historia de un pueblo que va saliendo a la libertad. El gran actor es el pueblo. No son los actores políticos, es el pueblo. Sale un pueblo a la vera de las rutas, yo vengo acá el domingo de gloria, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuál fue mi rol? Acompañarlos y además unir la ciudad al campo. Porque si el fenómeno no se urbaniza, si el pueblo no llega a las grandes ciudades, el conflicto no se resuelve. Es el rol. Y fue la gente en las rutas, y la voz de ese pueblo fue De Angelis. Hoy ya criticado, hoy ya está, fue De Angelis. No fueron los dirigentes gremiales, fue De Angelis. Cuesta reconocer, pero fue ese hombre desnudo y desgastado en la lucha. Usted se imagina, para alguien que nunca estuvo en la televisión, todos los días de televisión, las operaciones del gobierno, la radicalización. Entonces mi primer homenaje es a ese hombre, que yo sé lo que se pasa porque he sido famosa, ahora ya soy otra cosa, que sé yo lo que soy, pero me ha tocado estar, esa desnudez que uno siente, esa exposición de tu vida de un día para otro, después la manejas. Entonces es un homenaje a ese hombre que ahora debe tener como una suerte de cansancio y depresión. Bueno, el otro día se dormía en cámara. ¿Usted vio? Ahora, y así se caía. Y el segundo gran agradecimiento que yo quiero hacer es a todo el pueblo de la nación, a una mayoría del pueblo de la nación. La verdad que yo recorrí
en un momento ustedes vieron que el pueblo quería irse al corte de rutas y bueno, ahí es donde yo recorrí todos los piquetes diciendo, miren, esto se gana por la no violencia. Entonces, el segundo reconocimiento es a un pueblo que creyó en la fuerza de la no violencia y que aceptó no cortar rutas, que era la gran estrategia que rompía campo y ciudad, que era lo que había que mantener unidos. Un gran agradecimiento a la gente a la vera de las rutas que sostuvo, porque hay que estar en las rutas y hay que estar sin cortarlas. Claro. Porque la gente dice, ¿qué hacemos acá? Es el ejercicio de la paciencia. Un gran agradecimiento a la gente de Rosario, de todas las ciudades y de la ciudad de Buenos Aires, que aceptó la convocatoria que yo hice en este programa cuando 2 semanas antes dije, si salimos a la calle se gana, y esto es así. El gran protagonista del cacerolazo que lleva al Congreso y del martes 16 en la marcha sobre Buenos Aires es el pueblo. Esto cambia el voto de Cobos. Esto hace que los senadores no cambien. No vayan a creer que a los senadores que después de 30 años en la política han mostrado no tener escrúpulos o personas que han traicionado a todos, de repente se vuelven principistas. Es lo que yo dije acá. Si hay movilización, a lo único que le tienen temor a algunos políticos en términos de conveniencia es al pueblo. ¿Incluye a Cobos eso? ¿Por qué vota Cobos? ¿Por convencimiento? ¿Por miedo? Bueno, fue útil, ¿no? Ha prestado un servicio útil. Algunos dicen en el gobierno, se han vuelto místicos los kirchneristas, lo cual es maravilloso. Ustedes vieron que siempre me descalificaron y ahora hágalo rápido, etcétera. Pichetto está místico. Entonces digo, es interesante la figura de Judas, no estoy diciendo que sea Cobos, pero es muy interesante. Había un gran filósofo francés que escribió, ¿fue Judas culpable? Bueno, y toda la tesis era que en realidad Judas pone la condición para la entrega del Hijo, que finalmente es la gloria del Hijo. Es decir, que la condición de la salvación. También es muy interesante toda lo que se llama la lectura paradojal. Esto se entiende, por eso es que nadie entiende nada, porque esto es paradoja pura, es aparente contradicción. Pero en todas las historias antiguas, en realidad el enemigo no es vencido por el opositor. Es vencido por su propia espada. Serán vencidos, dice, por su propia espada. El oficialismo fue vencido por sus propias espadas. Ahora, hablando de... ¿No? Entonces, es muy interesante ver, no importa ya la clave, si es conveniencia, está claro que es conveniencia de principios, con principios uno no está con Debido, está claro, no está con Jaime. Pero fue un voto útil, fue un voto clave, además era una secuencia histórica, porque y el tercer agradecimiento, decía al pueblo, este es el actor, todo lo demás es puro cuento. Este pueblo marcha a la libertad, todavía a lo mejor encuentra algún becerro en el camino, ¿está? Pero estamos marchando a la libertad. Y lo tercero, sí, para los que creen, es que Dios obró en la historia. Porque si Dios no hubiera obrado en la historia, yo no les hubiera podido decir con tanta exactitud lo que sucedió. Y sé que esto molesta. Pero los pueblos van a la libertad y Dios obra en la historia. Yo el día que fui, ese jueves, yo estaba maravillada y me encontré con Enrique Olivera, claro, todos en la coalición porque ya me criticaban. Pasó el 9 de julio y me decían, sí, ¿viste que no pasó? Claro. ¿Viste que no pasó? Y le dije, esperen, el 9 de julio citaron al acto, la semana que viene se gana. Pues yo no sabía cómo. Yo sé, pero no sé el cómo. Entonces, a mí lo que me maravilló de ese final es que es la paradoja perfecta. Entonces, me parece que deberíamos, aún con dudas, aún con escepticismo, empezar a reconocer que Dios obra en la historia. Yo con eso, por eso ese día fui a decir, a esa noche donde cada uno se sentía campeón y cada uno tenía su balcón, Dios existe. Dijeron, tiene un ataque místico, ¿no? Dios obró en la historia, obró en julio, obró a las 4 de la mañana y cambió la historia. Entonces, cuando los pueblos amasan su libertad, ¿qué quiere decir? La trabajan. Hay algo en el Éxodo que es maravilloso. Estaba pensando en el Éxodo. Y que está en el mito del origen, en el Génesis. Él le dice, la libertad es un trabajo. Nosotros sentíamos que el laboranza, el trabajo, es lo que hacemos para vivir. Y ahora como pueblo estamos viendo
que el trabajo de la libertad es el sentido de la vida personal y de la vida colectiva. Vamos a esa libertad, cruzamos el Mar Rojo y estamos con un poquito de, estamos en la estación Becerro. Que justamente estamos en la estación Becerro, ¿me entienden? Los pueblos que quieren, se sienten que salieron y buscan el ídolo. No es el ídolo, es la ley. ¿Me sigue? Es la república en serio. Usted las coincidencias que hay. Yo estoy justamente leyendo el libro de Bergman sobre... Pues, es un libro que en el fondo habla del Éxodo, habla del Génesis y lo traslada con metáforas a la Argentina, ¿no? Y el Éxodo es eso. Claro. El pueblo se empieza a liberar marchando por el desierto. Así No es fácil la marcha. No es fácil. Ahora, en esa marcha por el desierto, yo lo que veía el viernes... Todavía falta la ley, ¿eh? Por eso. Vamos a la alianza. Estamos en el Becerro. Nunca se olviden de eso. Yo no les puedo evitar el Becerro. Que adoren ídolos, no lo puedo evitar. Pero Yo no me voy a dormir 3 semanas. Yo el viernes, cuando lo escuché y lo miré a Alberto Fernández leyéndose el larguísimo decreto que los considerandos eran contrarios a la resolución, ¿no? Y como dijera, bueno, miren, como estoy sano, me voy a operar. Entonces, ¿qué hago? ¿Estás sano? Te vas a operar, ¿no? Entonces, cuando yo leía eso, lo que yo comenté un poco ahora al pensar el programa, me parece que ellos han tratado de reapropiarse de la jurisdicción de las retenciones, aún aliviándolas. Ahí hay 2 cosas. Ustedes vieron que la Argentina estuvo secuestrada por un hombre. La Argentina, las instituciones, la presidencia, de la que obviamente una cómplice directa es Cristina. Digo que era la presidenta, ella no, como presidente, no podía permitir este secuestro. Pero es la presidenta. Y nosotros tenemos que ayudarlo. Era muy difícil, la reacción fue muy importante. Era muy difícil porque la derrota en el Senado lo asumió a ella y a él. Digo, él no existe más. Él no existe. Es cenizas. Su modo de concebir la política es cenizas. Esto es maravilloso de Dios también, ¿eh? En 3 meses el poder invencible. Esta es la lectura de Judith, ¿no? Ahora, esta es una oportunidad para ella y más allá del rencor que expresan los fundamentos, hubo reacción. Y hay que acompañarla. Porque es una presidenta hace 6 meses electa. ¿Creíste que pudo renunciar? No, estoy convencida que Kirchner quería que renuncie. No ella. Claro. Pero creo que hubo una reacción. Ahora, después vamos al otro tema. En la verdad, en relación a la cláusula transitoria octava de la Constitución, miren, con mucha prudencia hay que revisar todas las retenciones, someterlas al Congreso y darle viso de legalidad, porque no vaya a ser que nosotros tengamos una corte que después diga que no hay retenciones de ningún tipo para nada. Entonces, me parece que acá hay que ir a convencer al Poder Ejecutivo que ya no se trata de un capricho, se trata de, frente a la debilidad jurídica extrema de esa delegación, en estas condiciones y ya con rechazo legislativo, empezar a reasumir y revisar, porque no se trata de ratificar solo estas retenciones, sino en realidad todos los derechos de exportación e importación, lo cual no es una cosa menor, hay que tener un gran cuidado jurídico, pero este es el principal problema y más grave que puede enfrentar la nación ahora y la nación en 4 años. Y lo otro que digo es que frente a esto, que ha sido una reacción, se necesitan 2 cosas, y acá hay como 3 agendas. Una, un diálogo racional entre la presidencia y el vice, porque lo peor que le puede pasar a un gobierno es un gobierno dividido en facciones. ¿Qué quiero decir? Se dividen en facciones, por un lado Cobos, Duhalde, Radicales K, por el otro lado kirchneristas, etcétera, porque un gobierno de facciones termina triturando el gobierno. Lo segundo, que en realidad hay que correr, digo, en el próximo mes y 2 meses el Congreso junto con el agro deben decidir todo el tema de segmentación. Va a haber política agropecuaria en todos los temas, no se preocupen a fin de año. Hay que avanzar en ese camino, pero hay una agenda pública. Yo también le pido solidaridad al campo. La gente de la ciudad postergó toda su agenda. Había inflación y no se hablaba.
había graves problemas en las jubilaciones, no se hablaba. La agenda pública debe tener el agro, pero no debe ser el único tema. Hoy Bussi te contestó a esto. Claro, ese no, yo lo que dije es la coalición cívica. Miren, nosotros ayudamos al campo como nadie, la verdad que yo no quiero un solo reconocimiento de ellos. Yo sé que el campo me lo agradece. Ahora, nosotros somos la oposición, no somos los representantes, no somos el partido del campo. Acá hay un primer problema. Desorden económico enorme, fiscal, de subsidios cruzados y además un problema inflacionario muy grave. Solo esta unidad puede afrontar estos problemas y afrontarlos con sinceridad. Nosotros mañana vamos en la conferencia de prensa de la coalición cívica a decir qué medidas económicas hay que tomar para empezar a controlar el proceso inflacionario. Compartimos el aumento del ingreso y el levantamiento del mínimo no imponible, porque me parece que son dos medidas correctas a tomar, y mañana vamos a dar la propuesta de cómo generar un mecanismo de actualización de las jubilaciones que permita dar movilidad del 82% a los que están bajo ese régimen y establecer un mecanismo de actualización. Creo que el tema de los jubilados es un tema central, que no podemos solucionar los problemas del país. Creo que esta es la agenda que nosotros a partir de ahora empezamos a hablar de esto, y el campo que se quede tranquilo que lo vamos a seguir acompañando absolutamente en la otra. Pero me parece que estas dos agendas son centrales de cara a lo que viene, que hay que darle tiempo a la presidenta, mínimo tiempo, para ver que reaccione, pero que en realidad el único peligro acá es la pelea de facciones. Nosotros lo vivimos en la Alianza, esto terminó muy mal para el país. Entonces, más allá de la ambición política de Cobos, o del deseo de venganza o resentimiento de la presidenta, tienen que pensar que los dos tienen que estar juntos, que las facciones, que no se pongan ansiosos con la pelea de facciones a ver quién se queda con el poder, y que puedan resolver de manera conjunta y sin facciones estas dos cuestiones, porque ahí si no, sí, la cuestión se puede agravar. ¿Ambición política de Cobos? No digo, las ambiciones legítimas, son legítimas, no estamos criticando, lo que digo es, tengan cuidado, la experiencia del 2000 fue muy trágica. Nadie quiere volver. Nadie quiere volver. Chacho parecía que renunciaba por principio, pero después se dio cuenta que en realidad lo que quería era el operativo Clamor. Y 3 semanas después esto fue un gobierno manco, fue un problema, y después ya al año siguiente la necesidad de volver, ¿se acuerdan? Vía Cavallo, y después el desastre porque no había unidad, porque no había. Entonces esto tiene que haber responsabilidad, y nosotros vamos a acompañar esa responsabilidad. Ahora, Lilita, la última pregunta va a esto, ¿no? A mí me impresiona mucho su argumento, o diría yo su acto de fe, porque usted está creyendo que es posible, o que se está dando en los hechos, que la presidenta se emancipe políticamente de su antecesor, ¿no? Él ya es ceniza, ella tiene que asumir que él es un ceniza, ponerla en una urnita y empezar a gobernar. ¿Usted cree que eso es una expresión de deseos o una posibilidad real de que la presidenta empiece a ser presidenta? Dos cosas. Siempre en este programa aposté a una oportunidad para ello. Y la segunda, es mi deber como líder de la oposición sostener esa posibilidad. Nosotros somos opositores, no golpistas. Yo le pido a la sociedad, que sé que ha tenido mucha bronca por la soberbia, por el destrato, que retire eso, que la fuerza de la no violencia nos va a conducir a la ley, a donde vamos, pero que demos esto. La verdad es que la mejor lección que nosotros podemos hacer de una revolución en paz es defender las cosas que hay que defender, pero no querer voltear a un gobierno, porque eso sería antidemocrático. Y a nosotros nos va a salvar la ley, la república y la democracia. Y en ese juego en el que están algunos, nosotros quiero que quede bien claro, no vamos a estar. Porque no se va a la ley por el atajo, no se va a la república por la conspiración, ¿está? No se va a la ley, a la moral, etcétera, con las mismas prácticas del pasado, con el viejo catopardismo volviendo, Creo que hay que apostar. Si ella fracasa, si mantiene a Moreno, si mantiene las políticas, si bueno, entonces será otra cosa.
pero creo que esta oportunidad, una mujer que fue electa por el 45% de los votos y con fraude hacia mi persona, hay que dárselo. Y después será responsabilidad de ella si la toma o no la toma. Pero yo tengo que darse. Lo que no nos dieron ellos, que son elecciones regulares, elecciones legítimas, nos saquearon las boletas, nos impidieron llegar al balotaje. Pero nosotros no vamos a actuar como ellos. Nosotros tenemos que darle la oportunidad, reconocer ese 45%, porque esa es la revolución en paz. Es en las instituciones, es por las instituciones, y es por la ley. ¿Molestó que no te dejaran subir al palco del campo? No es que yo no quería subir, yo me hice de rehén de productores. Entre un grupo que parecía que uno que me quería subir, jamás me subí. Vos me viste alguna vez en un escenario, me vieron atrás en todos los actos. Creo que se trata de una operación tendenciosa de algún sector. No, yo nunca dudé que no quería subir. Claro, nunca dudé. yo iba saliendo, me agarraban unos productores y decía, Lilita, tenés que subir. Además yo estaba ahí esa noche. Claro, y vi ahí, cómo era la ahí cosa. hubo un hombre, se ve que cercano a Bussi, que decía, no sube. Yo le digo, si yo no quiero subir. Fue como que tomaron de rehén y dije, dejen irme, jamás me hubiera subido. Y además quiero que se queden tranquilos, a mí ningún dirigente me puede dar legitimidad. A ver si se entiende. Nunca me saqué una foto, nunca tuve una reunión con las entidades. Manejé la estrategia directamente con las bases. Nunca me vieron a mí subirme a un escenario en mi vida. Estuve atrás y cuando estuve fue para convocar. Cuando fui a las 3 de la tarde era porque no bajaba a la ciudad de Buenos Aires y fue mi compromiso. Fui a pedirle a la ciudad de Buenos Aires que baje. Siempre fue la ayuda y siempre fue atrás. No quiero un solo reconocimiento. Solo les ruego a algunos que no me graben gratuitamente porque es injusto. Lo que decía Adam Smith, ¿no? Lo importante no es que a uno lo elogien, lo importante es actuar en forma elogiable. Ya, yo soy incapaz de hacerlo. Quien me conoce sabe que soy incapaz. Pero estaba yo en el medio era rehén de un conflicto entre ellos, que ni siquiera quiénes son. Yo me iba a la Madeleine a comer factura. Finalmente yo lo soluciono todo con la comida, Mariana. Muy bueno, cada uno tiene su debilidad. Muchas gracias, Lilita. En el próximo bloque, Alberto Rodríguez.